Continuamos en la entrevista, vamos ahora a dialogar sobre una importante labor que cumplen y que tienen que cumplir porque es parte inherente como medio de comunicación de la responsabilidad social que tenemos todos los medios de comunicación sin excepción frente a nuestra misión, a nuestro compromiso con nuestros televidentes, internautas, lectores, radioescuchas, contra nuestros diversos públicos o grupos de interés. Vamos a dialogar la tarde de hoy en la entrevista con la doctora Miriam Larco. Ella es secretaria técnica del Consejo Consultivo de Radio y Televisión del Perú. ¿Cómo está, doctora Miriam Larco? Bienvenida a la entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto estar acá en Upao. Siempre una casa que da gusto visitar. Bien. Vamos a abordar este tema de la responsabilidad social de los medios de comunicación, y no porque hoy esté en boga ese término que cada vez se hace mucho más visible y más necesario, porque la naturaleza de los medios está justamente orientada a ser socialmente responsable, ¿no? Desde su concepción, como los medios de comunicaciones surgieron para cumplir una misión de responsabilidad ante las necesidades de los públicos. ¿Cómo están hoy día los medios abordando este compromiso inherente como es de la responsabilidad social, doctora Miriam Larco? Sí, en principio podemos decir que no hablemos en abstracto de medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación están formados por personas. Así es. Y como personas y ciudadanos pertenecientes a una sociedad, tenemos derechos, pero también tenemos deberes que cumplir. Y en el mundo de la comunicación está el deber de informar adecuadamente, entretener adecuadamente. Hay que vernos en la comunicación como agentes activos, proactivos. Por ejemplo, si estamos luchando contra la discriminación, la violencia, ¿por qué me tiene que llegar una denuncia, una sanción para poder recién reaccionar? Debería adelantarme a decir, no está bien la discriminación, no está bien la violencia y son contenidos que voy a evitar. Toda vez que la ley te dice, por ejemplo, hace ya casi 20 años, que existe un horario familiar de 6 de la mañana a 10 de la noche, donde dice, no pases violencia, sobre todo por nuestros niños. Entonces, la responsabilidad con la sociedad implica que somos sujetos que podemos ayudar a un cambio en la sociedad positivo. No hablar ya de interés del público, que por muchas veces ha sido lo que nos ha llevado al rating, a buscar cifras, sino interés público, que significa buscar el desarrollo social, el bien común. Así es. Sin embargo, en más de una oportunidad, muchos líderes políticos o autoridades se han atrevido a decir que la violencia se exacerba desde los medios de comunicación, ¿no? Y los medios de comunicación tenemos la misión de informar, y no es que quisiéramos que esta violencia se incremente, sino que no podemos silenciar también una realidad. Somos una sociedad que está atravesando por una situación, una crisis social, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debe ser el enfoque de la mirada, el tratamiento periodístico, cuando somos una sociedad que cada vez está más convulsionada por la crisis social, por la corrupción, por el sicariato, la extorsión, etcétera? Bueno, usted lo ha dicho, la violencia es una realidad en nuestro país y tenemos que denunciarla, pero su tratamiento debe ser el debido. ¿Qué pasa? Estamos un poco guiados por el sensacionalismo, el morbo. Entonces, no está mal presentar la violencia, sobre todo los feminicidios, que de acuerdo a cifras ya llevamos 140 feminicidios y más de 200 intentos de feminicidio. Todo el periodismo ha hecho una excelente labor respetando este término que nos ha hecho comprender a la ciudadanía que a las mujeres las matan sus parejas, sus exparejas, y por lo tanto es importante hacer la denuncia. Pero lo que no podemos caer es llevar esto al morbo. Entrevistar a una víctima de violencia sexual o violencia familiar para que nos dé su testimonio de por qué lo hizo. O entrevistar al violador o al asesino para que se excuse de este grado de violencia o de este homicidio. Tenemos que llevar la violencia como una problemática social, poniendo cifras, diciendo dónde se debe denunciar. Por ejemplo, un medio de comunicación debería poner, manda la línea 100 para cuando tengas casos de violencia, o anda al centro de emergencia inmediatamente. O sea, más allá de dar la noticia, darla con respeto a la víctima, pero también denunciando este hecho como una gran problemática social. Bien, ahora analicemos la conducta que muestran hoy muchos jóvenes respecto a los medios de comunicación, ¿no? Los jóvenes ya no se sienten atraídos por sentarse frente a un televisor, escuchar la radio, como
se hacían en generaciones anteriores. Hoy los jóvenes tienen otras formas de comunicarse, ¿no? Los teléfonos celulares, las redes sociales, ¿no? Pero tenemos otro problema ahí. No hay un código ético que regule los contenidos de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo los medios tradicionales o los medios también, ahora los medios digitales, podríamos contribuir a que tengamos mucho cuidado con lo que publicamos y lo que aparece en los medios digitales o virtuales? Hay muchas cosas que decir sobre todo lo que usted dice. En Trujillo, por ejemplo, y a nivel nacional, todavía la televisión sigue siendo el medio por excelencia. Según el último estudio que hemos hecho en el Concord TV a finales del 2022, la ciudad de Trujillo en más de un 96% ve televisión y en segundo lugar ya está el internet en un 80 y tantos %, que lo acceden a través del celular multimedia. Pero sobre lo que usted dice, los jóvenes ven mucho internet y sobre todo los adolescentes, no son cautivos del celular, de la tablet, y hay que tener mucho cuidado. Como usted dice, un comunicador que presenta, por ejemplo, un TikTok, un Instagram, sabemos por data de adolescentes que ellos no tienen ningún filtro. En la televisión tenemos por lo menos un horario familiar, unas advertencias para el padre de familia. En los medios, en las redes sociales, no. Los chicos a los papás, usted ve, le da pataleta, inmediatamente le da el celular. Para que se calmen. Y no sabemos qué están haciendo. No sabemos qué están haciendo nuestros adolescentes con el celular en el cuarto. Lo que sí sabemos que hay el grooming, que es el acoso sexual de adultos a niños y adolescentes a través de medios audiovisuales, a través de redes, que ha provocado la trata de niñas, la desaparición de niñas, violaciones. Está incrementándose terriblemente este tema a través de los medios de comunicación y no hacemos nada. ¿Tenemos regulación? Sí tenemos regulación. Y esto está desde nuestra Constitución. Pero el problema es que ¿quién controla? ¿Quién denuncia? ¿Quién supervisa? Por ejemplo, la ley en temas informáticos te dice, desde la Policía Nacional hay un área de prevención al delito informático, pero no funciona porque no tiene presupuesto, porque no hay personas capacitadas para eso y porque las denuncias ya sobrepasan esta situación. El ciberbullying, en nuestra época, la violencia en los colegios se quedaban en los colegios. Ahora los niños tienen que cargar con la violencia en su casa y los papás no saben qué hacer frente a estos casos. Entonces sí necesitamos políticas claras, instituciones que abran las puertas y escuchen y den solución a estas denuncias y comunicadores responsables. Cualquiera ahora está haciendo un TikTok y dando información no adecuada y hasta falsa. De acuerdo, una gran responsabilidad también desde las familias, ¿verdad? Que es el núcleo fundamental donde tenemos que orientar a nuestros hijos qué contenidos son buenos para ellos y enseñarles desde muy pequeños a discernir, a saber determinar esto es positivo y esto es negativo y esto va a contribuir a tu desarrollo humano. Para comenzar, y lo dice mucha bibliografía internacional, un niño no puede agarrar un celular ni un medio de comunicación a través de tablets o celulares, sino a partir de los 12 años. Porque no solamente tiene un riesgo en cuanto a los contenidos, los chicos no solamente ven programas para ellos, sino estos contenidos sexuales, discriminatorios, violentos. Los niños hacen retos, saltan de edificio en edificio, toman la Coca-Cola con el mento, se ahorcan, las niñas comienzan a ser anoréxicas. Todas estas cosas están sucediendo y los papás los dejamos pasar. Entonces hay que ser responsable, como usted bien dice, necesitamos en el tema de medios un Estado que regule, que supervise y sancione. Unos medios de comunicación, unos periodistas, comunicadores que sepan que la información que hace sí influencia en la vida de los ciudadanos, pero unos padres de familia, unos adultos que criamos, que acompañemos el proceso de educación y crianza de nuestros niños frente a los medios. De acuerdo, muy bien. Muchas gracias a la doctora Miriam Larco, secretaria técnica de Concord TV, por esta valiosa información que hoy hemos compartido en la entrevista. Gracias, buenas tardes. Gracias a usted. Vamos a una pausa y regresamos ya con la última entrevista del programa de hoy.